Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle en este lunes 19 de abril de 2021. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos da y que nos permite tener para meditar en la palabra de nuestro Dios. Buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, y bueno, tenemos el Salmo 107, que es el salmo que hemos estado estudiando, que es el salmo que hemos estado meditando, y bueno, pues hoy nos toca una cuarta crisis que enfrentamos los seres humanos según este salmo. Hemos visto, ¿verdad? Esta es la quinta parte de este salmo, es la quinta parte del salmo, y bueno, este salmo nos recuerda varias cosas. Entre ellas, recuerde que es la historia de la liberación, y el Señor nos libra de varias cosas. Hemos hablado acerca de la liberación de, primero que nada, nos habló acerca de la soledad, nos habló también acerca de las prisiones, y también nos habló acerca de la enfermedad, cómo el Señor nos libra a través de su palabra. Y hoy, hermanos míos, nos habla este pasaje de manera muy interesante, los versículos del 23 al 32, nos habla de la historia también de la liberación, que tiene que ver específicamente con la liberación de la tormenta, de una tormenta. Así es que esto es lo que vamos a estar meditando en esta hora. Ya tuvimos un canto ahí muy bonito, muy precioso al inicio y bueno, pues que nos habla acerca de las tormentas, de las crisis que a veces enfrentamos y padecemos. Voy a leer el salmo, voy a leerlo completo, y después de esto vamos a orar. Dice el Salmo 107, repito la cita, Salmo 107, versículos 23 al 32 en este momento. Versículos 23 al 32 que dicen de la siguiente manera: Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades.
porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Muy bien, pues vamos a hablar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por esta oportunidad que nos das de tener una meditación, Señor, en tu palabra, tener esta meditación en este tiempo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que tú nos das, oh Dios del cielo. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, y que tú nos guardes en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, es precisamente este párrafo sobre la vida marítima que hace referencia, ¿verdad? Aquí en los versos específicamente. 23 dice: los que descendieron al mar en naves y hacen negocio con las muchas aguas. Bueno, es precisamente este párrafo sobre la vida marítima a la cual se hace una referencia y nos permite fechar el salmo antes del exilio. Antes del exilio es lo que permite este salmo. En Primero de Reyes, capítulo 9, versículos 27 y 28, se habla de actividad marítima temprana en la historia de Israel. Esto nos habla, hermanos míos, que otros textos de otros pueblos, ¿verdad? Indican que los fenicios, por ejemplo, tenían barcos con capacidad hasta de 500 toneladas para hacer unas travesías. Para que nos demos una idea, las embarcaciones de Colón, ¿sí?, tenían un aproximado de capacidad de 233 toneladas. Esto es para que nos demos más o menos una idea, tengamos una referencia. Y bueno, lo que vemos en este pasaje, hermanos míos, específicamente el versículo 24 dice que estos hombres que andan en el mar, que andan en los negocios, que andan así, dice que ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. ¿Por qué? ¿Cómo es que ellos han podido ver esta obra de Jehová y estas maravillas en las profundidades? Bueno, por algo muy importante. Dice: porque habló, una vez más nos habla de la palabra de Dios, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden al abismo. Es decir, nos habla específicamente de una tormenta. Y mire, esto de que suben a los cielos y descienden al abismo es como un barco. Es como un barco, es decir, un barco que se eleva y con la ola, ¿verdad? Y voltea a ver a los cielos y de repente cae otra vez y voltea a ver hacia el abismo, hacia el mar. Recuerdo que un compañero de la universidad, Manuel Cámara, un buen amigo, recuerdo que su papá iba en un barco que lo pescó una tormenta. Y dice tu papá, un barco de estos que utilizan para transportar petróleo, un barco bastante grande. Dice que su papá le contó que él se tuvo que de plano que amarrar a un poste. Y dice que el barco precisamente se hacía así, que de repente no se veía el mar, porque se elevaba, como dice el versículo 23, suben a los cielos y luego descienden al abismo, y dice que se clavaba el barco en el mar hasta la mitad y volvía a subir, y este era el vaivén del barco, lo que nos habla específicamente de una tormenta. Y hay algunas enseñanzas, hermanos. Miren, no nos gustan las tormentas, y esto es algo lógico. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar dificultades? ¿Quién quiere pasar una enfermedad? ¿Quién quiere perder un ser amado? Las tormentas no nos gustan, pero son necesarias para el aprendizaje y para aprender. Así es que este pasaje nos deja algunas enseñanzas significativas. El Señor nos libra de las tormentas. El Señor nos libra de las tormentas. Y este pasaje nos enseña, número 1, que las tormentas nos recuerdan nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Mire cómo dice: tiemblan y titubean como ebrios. Es decir, les da un montón de miedo y de pavor. Con este ejemplo de crisis, el salmista no habla de culpa, sino de la pequeñez del hombre. La tormenta nos muestra cuán pequeños somos.
¿Ha visto usted películas en donde hay tormentas? Hay películas muy impresionantes de tormentas. Hay una, recuerdo, creo que es la de La Tormenta Perfecta, que se ve el barquito donde va el barquito y de repente se ve una ola y abren la toma así completa para ver la grandeza de la tormenta y la pequeñez del barquito. Y se ve una cosita así de nada en comparación de la tormenta tan grande. Las tormentas nos recuerdan cuán pequeños somos y que solo bajo el cuidado de Dios podemos vivir. Mire, según el versículo 27, dice que tiemblan y titubean como ebrios. Es decir, que están como mareados, ¿verdad? Como que no saben para dónde hacerse, no saben qué hacer ni para dónde ir. Este es el asunto, hermanos míos. Las tormentas en ocasiones nos recuerdan cuán pequeños somos. Tal vez hay ocasiones en las cuales creemos que sabemos más que los demás. Incluso tal vez hasta queremos enseñarle a Dios. El apóstol Pablo dijo que aquel aguijón que él tenía en su carne, dijo que era algo que le recordaba, dijo, un mensajero de Satanás, algo que me abofetea para que no me ensoberbezca en gran manera. Es decir, para que Pablo recordara cuán pequeño era. De hecho, su nombre, Pablo, ¿verdad? El que le pusieron, según algunos, era un nombre que significa precisamente eso, pequeño. Pablo significa pequeño. Hermanos míos, las tormentas nos recuerdan nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Nos demuestran cuán grande es Dios. Segunda enseñanza, las tormentas nos recuerdan nuestra incapacidad y la capacidad de Dios. Nuestra capacidad y la capacidad de Dios. Mire, dice, toda su sabiduría se echó a perder. Versículo 27 también, la segunda parte. Ante las tempestades de la vida, nadie es suficientemente sabio, hermanos míos. Solo Dios puede rescatarnos. Dice aquí que toda su ciencia es inútil. Otra versión dice, toda su sabiduría se echó a perder. Es decir, no sirvió de nada todo su conocimiento. ¿De qué le sirvió al apóstol Pedro saber nadar, vivir en el agua, ser un pescador, cuando se estaba ahogando en medio de la tormenta, cuando caminó sobre las aguas para ir a Jesús? ¿De qué le sirvió toda su sabiduría y su conocimiento? De nada, absolutamente de nada. Recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Iban dos personas en una lanchita. Y entonces una persona le dijo, el que rentó la lanchita al otro, ¿verdad? Al lanchero, le dijo, oiga, ¿usted sabe, cómo se llama? Dice, no, pues yo me llamo don Teófilo. Oiga, don Teófilo, ¿y usted sabe algo de matemáticas? ¿Sabe algo de aritmética, de algoritmos? ¿Sabe usted algo de eso? Pues no, yo la verdad, yo no sé nada de eso, joven. Yo lo único que sé es que es del mar y estas situaciones. No, don Teófilo, usted ha perdido años de aprendizaje en su vida. Y siguió don Teófilo así, remando. Y oiga, don Teófilo, ¿y usted sabe de las constelaciones? ¿Usted sabe de astronomía y eso? Pues sí, joven, un poquito nomás de las estrellas con la que me guío, esto y lo otro, pero de ahí en fuera en realidad no sé nada. No, don Teófilo, usted se ha perdido gran parte de su vida de conocimiento. Y así seguía remando de don Teófilo hasta que llegaron en medio del lago donde estaban y donde había más profundidad. Y entonces aquel hombre le dijo, oiga, don Teófilo, ¿y usted sabe de cosas que tienen que ver con administración financiera, con finanzas, con cuestiones que tienen que ver con inversiones, la banca y todo eso? No, joven, pues yo qué voy a andar invirtiendo si apenas sale para la comida. Dice, uy, don Teófilo, usted ha perdido gran parte de su vida. Y en eso estaban cuando empezó a hacerse un remolino en aquel lugar que era frecuente que hacían los remolinos. Y entonces empezó el remolino y aquel joven empezó así como que a voltear, ¿qué está pasando? Y don Teófilo le preguntó, oiga, joven, ¿y usted sabe nadar? Y le dijo aquel joven, no, don Teófilo, yo no sé nadar. Uy, joven, pues entonces usted ya perdió su vida porque nos estamos hundiendo. ¿De qué le sirve al hombre saber, conocer, etcétera, todo aquello, cuando se enfrenta a una situación que lo saca por completo de su comodidad, que lo sacas por completo de su aparente seguridad, de la zona en donde él se siente seguro? Y es donde ahí el Señor entra para recordarnos a usted y a mí nuestra incapacidad y la capacidad de Dios. La capacidad de Dios en nuestra vida.
Esta estrofa nos enseña, hermanos míos, ¿verdad? Que los seres humanos son pequeños, indefensos ante las fuerzas de la naturaleza. Solo Dios puede librarnos. Esta estrofa nos enseña que hay crisis y dificultades que no vienen por causa del pecado o la rebeldía, como vimos en el caso de la enfermedad. Ahí en el caso de la enfermedad analizamos que era por causa de la rebeldía. Pero en este caso, no todas las enfermedades, sino específicamente la que toca el Salmo 7 en los versículos que analizábamos el viernes. Pero lo que sí podemos ver, hermanos míos, es que hay tormentas en nuestra vida que llegan, que igualmente los que las sufren tienen que clamar a Dios y Él atrae calma a la tempestad. Las tormentas nos recuerdan nuestra incapacidad y la capacidad de Dios, hermanos míos. Mire, este tiempo ha sido un tiempo especial, es un tiempo de contingencia. Llevamos más de un año de contingencia. Podemos decir más de un año de una tormenta. Y tal parece que vamos saliendo, pero hay quienes dicen no vamos saliendo, y que semáforo verde, y que si es político, que es para justificar las campañas electorales y toda esta ola, ¿verdad?, que se viene, que es un asunto más de presión de los empresarios, etcétera, etcétera. La verdad, hermanos míos, lo más importante de esto es lo siguiente: ¿qué enseñanzas podemos rescatar en medio de este tiempo? ¿Qué enseñanza vamos a rescatar en medio de este tiempo? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido, por ejemplo, que somos incapaces ante un Dios capaz, ante un Dios todopoderoso. Hemos aprendido que nosotros no todo lo podemos y que no podemos controlar todas las cosas. ¿Qué hemos valorado? ¿Qué cosas hemos valorado en este tiempo? ¿Qué hemos visto que Dios ha tratado con nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha tratado personalmente con Víctor Martínez Insignia? Con usted. ¿Qué es lo que Dios ha tratado íntima y personalmente con usted en este tiempo? O tal vez podemos cambiar la pregunta. ¿Hemos valorado? ¿Hemos aprendido? ¿Dios ha tratado algo con nosotros? Porque mire, si no hemos ni valorado ni aprendido y Dios no ha tratado nada con nosotros, si no hemos aprendido de este tiempo de tormenta, digámoslo así, entonces, hermanos míos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Así es que, hermanos míos, las tormentas, número 2, nos recuerdan nuestra incapacidad y la capacidad de Dios. Número 3, las tormentas nos recuerdan que Dios hace la diferencia. Las tormentas nos recuerdan que es Dios el que hace la diferencia. Versículo 28, como los otros versículos, ¿verdad? Como el versículo 19, como el versículo 13 y como el versículo 6 de este Salmo 107. ¿Qué es lo que dice? Dice específicamente lo siguiente: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Lo mismo que se repite con las otras tres crisis que enfrenta la humanidad: la soledad, la opresión, la enfermedad y ahora las tormentas de la vida. Sucede también en esta porción. El Señor solamente puede librarnos. Las tormentas, hermanos míos, nos recuerdan que Dios hace la diferencia. Las tormentas nos recuerdan que Dios hace la gran diferencia. Son estas las que nos recuerdan que es Dios el que cobra sentido. Mira el versículo 29 como dice: cambia la tempestad en sosiego. La palabra sosiego es una palabra que habla acerca de bonanza, de calma, de paz, de tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Se dice, ¿verdad?, que después de la tormenta viene la calma. Pero esta palabra de sosiego nos habla algo más que calma. Nos habla de un mar en paz, en bonanza. Dice, y se apaciguan sus ondas. Es decir, de repente, después de que un mar estaba embravecido, ahora se tranquiliza solamente por el poder de Dios. Las tormentas nos recuerdan, número 3, que Dios es el que hace la diferencia. Y también las tormentas, hermanos míos, nos recuerdan, número 4, nos recuerdan que cómo debemos actuar. Número 4, las tormentas nos recuerdan cómo debemos actuar. Es decir, dice este pasaje que hay una tormenta, que hay una crisis,
que clamaron al Señor y a través de ella el Señor trajo vida. Entonces, la tormenta número 4 nos enseña, nos recuerda cómo debemos actuar. Primero que nada tenemos que actuar. ¿Cómo debemos actuar? Número 1, clamando al Señor. Entonces ellos clamaron al Señor en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Número 1, tenemos que clamar al Señor. Tenemos que clamar delante de Dios y postrarnos delante de su presencia. Número 2, el Señor nos ha librado. Estemos alegres, dice el versículo 30. Luego se alegran porque se apaciguaron. Estemos alegres, estemos felices. No sigamos sufriendo, no sigamos oprimidos, no sigamos en tristeza, en aflicción de espíritu. Si ya el Señor nos libró de la tormenta, alegremos nuestro corazón. Número 3, encaminados en la dirección de Dios. Mire cómo dice, y así los guía al puerto que deseaban. ¿Sabe a qué me recuerda este asunto? Hay unos barcos que se llaman remolcadores, o al menos así le dicen en Tampico, ¿verdad? Al menos así le dicen Tampico. Los remolcadores son aquellos barcos, son pequeños, son barcos chiquitos, pero de mucha fuerza. Estos barcos salen por la escollera, donde entra el río Pánuco, en el caso específico de Tampico, y salen estos barcos por los barcos que están en alta mar, esperando entrar a puerto. Estos barcos jalan al barco, lo van guiando y lo van remolcando. Por eso tienen un motor muy potente, tienen mucha potencia, y lo van precisamente remolcando. Hacen la misma función cuando, por ejemplo, un barco se pierde en alta mar, pierde fuerza, sufre algún desastre de su motor, no puede andar. Estos barcos remolcadores salen, son como una especie de grúa, podemos decirlo así, una especie de grúa marítima. Estos barcos salen por los otros barcos y los remolcan hasta que llegan a buen puerto. Esta es la idea que tenía el salmista probablemente, o es la idea que se me viene a mí a la mente, cuando dice que el Señor los guía hasta buen puerto. El Señor, hermanos míos, nos atrae con cuerdas de amor, dice su escritura. Con cuerdas de amor te atraje hacia mí. El Señor nos lleva, nos guía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos guiar, encaminarnos. Nunca le han puesto esa dinámica, ¿verdad? De vendarle los ojos y pasarlo por diversos obstáculos. Hay dos formas de hacerlo. Una persona se pone al final y le dice por dónde debe caminar, o la otra es que la persona lo va guiando. La persona lo va guiando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la voz de la persona que nos dijeron que nos iba a dar las instrucciones correctas. Porque va a haber un montón de voces que van a estar diciendo a la derecha. Pero la voz correcta nos va a decir a la izquierda. Y si no escuchamos la verdadera voz que nos lleva a buen puerto, podemos encallar. Nuestra barca puede encallar. Así es que las tormentas nos recuerdan cómo actuar. Número 1, clamando al Señor. Número 2, alegrándonos por la bendición de ser librados de la tormenta. Número 3, encaminándonos en la dirección correcta. Ya el Señor nos está mostrando la guía, dejémonos guiar por Él. Número 4, con alabanza. Dice el versículo 31, y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Debemos alabar a nuestro Dios, debemos de gozarnos en Él, debemos de cantarle a Él y solamente darle a Él tributo por todas las cosas que Él tiene para nuestra vida. Y por último, debemos tener un gozo comunitario. Este gozo comunitario llega a nuestra vida para darnos fortaleza, aliento, ánimo a través de la comunidad. Muchas de las películas que hablan de la tormenta pasan una escena muy particular. Y esta escena particular que pasan es que la gente del pueblo está en la orilla del pueblo esperándolo. Están ahí en la orilla de la mar, en la orilla de la playa, en la orilla del puerto, mejor dicho. Están esperando a que lleguen aquellos para los cuales fueron a rescatar. Y cuando llegan, se regocijan y se gozan con ellos. Esto es algo también que tenemos que hacer, hermanos míos. Regocijarnos en comunidad. Regocijarnos en familia. Regocijarnos con la familia de la fe. 4 cosas dijimos, hermanos míos, que las tormentas hacen en nuestra vida. Número 1, el Señor nos libra de la tormenta. Y las tormentas nos recuerdan nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Las tormentas nos recuerdan nuestra incapacidad y la capacidad de Dios. Las tormentas nos recuerdan que Dios hace la diferencia. Y las tormentas nos recuerdan cómo debemos actuar.
Vamos a orar, hermanos míos, para terminar. Y antes de terminar, vamos a poner un canto muy hermoso que cantó el grupo de alabanza y específicamente nos habla de ser librado de las tormentas. Oremos para terminar este tiempo. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das, por la bendición, Señor, que traes a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en medio de las tormentas de la vida, en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes, que tú, oh Dios, nos guardes, nos cuides, nos protejas y nos bendigas en todo momento. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor y por tu provisión. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, oramos delante de tu presencia. Amén y amén. Escucha este canto, hermanos. Escucha este canto para finalizar y que el Señor le hable también a través de él. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida.
conocerte.